Muy bien, cedo la palabra a la doctora Montero para que introduzca el panel Perspectivas económicas en medio de la caída de los precios del petróleo y otras coyunturas. Doctora Montero, adelante. Buenos días a todos. Para mí es un honor dar inicio a este primer bloque de conferencias de este cuarto congreso de la Asociación de Fiduciarias, con un bloque dirigido al análisis económico, ya que esto es fundamental para el sector fiduciario. Contamos aquí con la participación de Alexander Müller, economista jefe del Banco Itaú, con Alberto Bernal, jefe de estrategia de XP Securities, y Fernando Quijano, director del Diario de la República, quienes con su experiencia nos van a contar a todos qué están viendo respecto a las variables económicas y los impactos que tienen en la economía, tanto regional como global, y asimismo en Colombia. Hoy vivimos un momento económico donde la caída de los precios del petróleo, la volatilidad de los tipos de cambio, las presiones inflacionarias y las situaciones políticas de cada uno de los países, entre otros aspectos relevantes, están generando un entorno económico de menor crecimiento. No obstante, estas variables afectan de manera diferente a los diferentes países en Latinoamérica y es por eso que Alexander nos trae y nos cuenta una perspectiva de cómo son o cómo estamos viendo desde el Banco Itaú las perspectivas económicas. De igual forma, Alberto, rompiendo esquemas y cuestionando consensos, y nos invita también a aceptar nuestra nueva realidad con una presentación bastante interesante. Los dejo entonces con Alexander para que él les cuente el view económico. ¿Cómo la pongo en la pantalla? ¿Se puede poner en la pantalla? Ahí está. Adelante. Ok. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio estar hoy acá en Cartagena. Nosotros en Itaú tenemos una plataforma muy potente para el análisis de América Latina y eso es lo que quiero compartir hoy. De hecho, la semana pasada se anunciaron los resultados de la encuesta Institutional Investor, donde los inversionistas institucionales de todo el mundo votan en diferentes categorías y nuestro equipo quedó primero en el mundo para la categoría de América Latina, delante de Bank of America y JP Morgan. Quiero partir, de un tema general. América Latina obviamente sigue ajustándose al contexto de precios de materias primas más bajos, a diferencia de lo que sucedió en 2008-2009, el año de la crisis financiera internacional. Este escenario de precios bajos ha durado más y eso es muy importante porque inicialmente cuando los precios de las materias primas caen, puede que uno reciba menos ingresos por exportaciones, pero si se mantienen bajos el tiempo suficiente como para afectar las decisiones de inversión, porque es un entorno de precios bajos y por ende retornos menos atractivos, eso hace que el shock se esparza y contamine el resto de la economía, ¿no? Y eso es lo que ha venido sucediendo. Venimos ya con 3 años de caída de precios. Los países que exportan petróleo han sufrido más, ¿no? Como Colombia y México, como se puede observar en el gráfico de la derecha. No se ve muy bien, creo, pero en fin.
Y bueno, y Chile, que es un importador neto de petróleo, ellos importan todo lo que consumen. Los consumidores allá tienen más ingresos por el hecho de pagar menos por los combustibles, ¿no? Y eso impulsa la economía. Acá lo que tengo es un gráfico donde se compara el crecimiento en los 6 países que considero más relevantes en este momento: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Las barras son el crecimiento anualizado de los últimos 5 trimestres. La barra azul, la barra naranja es el promedio de los últimos 10 años, y la barra morada es la expectativa que se tiene para el año 2017, ¿no? Y se ven tendencias divergentes claras. En primer lugar, el ajuste que comenté anteriormente ha sido mucho más severo en los países que tienen desequilibrios más grandes, como Argentina y Brasil, ¿no? Argentina, con el cambio de gobierno, tuvo que implementar una terapia de shock para corregir distorsiones que venían del régimen anterior. Se liberalizó el tipo de cambio, se eliminaron controles de precios, se eliminaron impuestos a las exportaciones de soya, entre otros productos. Se está buscando cambiar el esquema monetario, ¿no? Que era un esquema basado en la cantidad de dinero como ancla nominal, a uno más parecido al que tenemos en Colombia, en Perú, en Chile, en México, en Brasil, que es un esquema de metas de inflación. Y en general a los argentinos les está costando mucho corregir todas esas distorsiones. En un primer momento esto ha causado mucha inflación por toda la presión que había contenía, pero más adelante, con un ambiente de negocios más favorable al sector privado, y sobre todo el acceso a los mercados de capital internacional, porque el gobierno argentino ha negociado con los holdouts de la deuda que no se había pagado, y nuevamente tiene acceso a financiamiento, ¿no? Eso va a ser muy importante. Brasil también es otra historia complicada, ¿no? Recuerda mucho las crisis de mercados emergentes antiguas, donde el país entraba en un equilibrio malo, muy difícil de salir. Hasta el año pasado, hasta hace poco, Brasil era una economía donde el desempleo subía muchísimo, la economía estaba hecha a pedazos, pero aún así la inflación no seguía aumentando. Entonces la inflación aumentaba, se licuaba el salario real de la gente, ¿no? Porque uno recibe un sueldo, si los precios suben, tu salario se licúa. Eso hacía que la situación económica se agrave más. Al mismo tiempo, las calificadoras de riesgo le bajaban el rating a Brasil, eso hacía que el costo para endeudarse sea más alto, entonces es más difícil también invertir, consumir, y eso era como un equilibrio muy difícil de romper, que ahora ya, sobre todo con el gobierno nuevo, que ha tenido un cambio importante en las expectativas, poco a poco Brasil está mejorando. Los últimos datos, de hecho, son buenos. Si ven la línea morada del segundo país, ¿no? Acá, este es Brasil, el segundo. La parte morada ya se observa una mejora en el margen. Bueno, la historia de Colombia ustedes la conocen muy bien. El choque de los términos de intercambio también ha causado una desaceleración en la economía. Yo creo que mirando hacia adelante puede ayudar bastante el tema de los proyectos de infraestructura, el proyecto de los 4G, y la verdad que también mirando hacia adelante es probable que los precios de petróleo suban un poco. Nuestro equipo de commodities, que también tenemos un ejército de gente mirando los commodities, ellos proyectan un precio del petróleo de 50 para fin de año. Ese es el supuesto con el que trabajamos. Y bueno, en México de manera parecida también, a pesar de que es una economía mucho más industrializada, no tiene en México perdón. Okay. Okay. En México casi 90% de las exportaciones son manufacturas, productos industriales. Entonces no es una economía que a primera vista es muy dependiente de los commodities, porque, como les dije, 90% son bienes de valor agregado. El tema es que en México
exporta a Estados Unidos bienes intermedios que luego son remanufacturados para convertirlos en productos con mayor valor agregado. Y bueno, y en Estados Unidos también las exportaciones han venido débiles porque el dólar se apreció, porque la demanda mundial es menor, entonces eso terminó afectando a México. Y bueno, y Perú, en el caso de Perú, otra cosa importante, en México se hicieron reformas muy agresivas entre 2012 y 2014, muy ambiciosas, tal vez las más ambiciosas en América Latina, después de la ola que vino con el consenso de Washington en los 90s. Se hicieron reformas en el sector de energía para abrir industrias que antes estaban controladas por monopolios, para que entre capital privado. Se reformó el mercado laboral para facilitar la contratación y el despido de trabajadores, hacerlo más ágil. Se hizo una reforma financiera para expandir el acceso al crédito, una reforma fiscal para diversificar las fuentes de ingresos del gobierno, que también estaban concentrados en petróleo. En fin, reformas muy agresivas, pero que todavía no han tenido un efecto claro en el crecimiento. Ha sido decepcionante los últimos datos de crecimiento en México. Como ven, están cercanos al promedio histórico, no ha habido ninguna mejora y las expectativas van hacia abajo, pero acá también tiene mucho que ver con el tema de los términos de intercambio, que para México también han caído mucho, a pesar de que no es dependiente de commodities. Estos productos intermedios que exporta a Estados Unidos, como hay menor demanda, también han caído. Y bueno, y la mejora de Perú es básicamente un impulso del sector minero, ¿no? En Perú, la minería, que pesa bastante en la economía, tiene costos muy bajos, mucho más bajos que en Chile, ¿no? Que es el otro país minero de América Latina. Entonces los proyectos de inversión que venían del ciclo anterior han podido salir adelante. De hecho, hay 4 proyectos muy grandes que han madurado, que recién han entrado en operación entre 2015 y principios de 2016, y esto está haciendo que la producción de minería este año en Perú esté creciendo casi a 30%, ¿no? Y es un sector que pesa más de 10 puntos, entonces es un impulso bastante potente. El resto de sectores, la verdad que sigue más o menos estancado. Bueno, otro tema interesante es que hay, en base a este escenario de crecimiento, hay tendencias distintas en la confianza de empresas y familias. Acá lo que tenemos son los PMIs de manufactura, bueno, índices de confianza empresarial. En el caso de Colombia tengo los datos de Fedesarrollo, no es un índice de difusión como los otros países, donde si es por encima de 50, eso muestra una expansión, o sea, por debajo de 50 una contracción, pero lo puedo aproximar simplemente estandarizando el índice de Fedesarrollo. Le resto la media, lo divido por la desviación estándar y se lo sumo a 50. Eso hice tanto para el índice de confianza empresarial de Colombia como para el índice de confianza del consumidor. Y en Colombia se ve cierta estabilidad en la confianza empresarial, pero una caída muy fuerte en la confianza del consumidor. Eso posiblemente tenga que ver con la inflación que está bastante alta en Colombia, ¿no? Que llegó a 9% en julio, y eso afecta a los consumidores. En Brasil y Perú se ven mejoras en el margen, ¿no? Acá sube, ¿no? En Perú también, lo mismo por acá. Más que nada asociados a los temas políticos. Y bueno, y en Chile el gobierno de Bachelet anunció reformas que perjudican mucho la generación de empleo y sobre todo el desarrollo de la actividad empresarial. Hay una reforma tributaria que ya se implementó, donde se aumentan los impuestos de las empresas para financiar la educación gratuita. Hay una reforma laboral también que está transfiriéndole mucho poder a los sindicatos al momento de hacer las negociaciones colectivas. En Chile también, si un sindicato se va de huelga, la empresa privada no puede contratar reemplazos ni siquiera internos, ¿no? Y eso, bueno, y hay también una reforma constitucional que se está discutiendo, y obviamente al sector privado que le cambien las reglas de juego nunca le cae bien, ¿no? Y
y lo que se observa en Chile es una caída muy fuerte de la confianza empresarial y también del consumidor. Pero más que nada en la parte empresarial, eso hacia adelante se ve mal pinta muy mal para la economía chilena. En este entorno de desaceleración, la primera línea de defensa ha sido las monedas, ¿no? Cuando la moneda se deprecia, eso hace que los sectores transables de la economía, ¿no? Los sectores que exportan se vuelvan más competitivos. Todas las monedas de América Latina se depreciaron fuertemente desde 2013, algunas más que otras, ¿no? El caso de Brasil y Colombia fueron bastante significativos, pero si uno lo mira desde el punto de vista del tipo de cambio real, acá, a diferencia del slide anterior, donde es simplemente el tipo de cambio contra el dólar, ¿no? Que uno paga al momento de comprar un dólar en la calle, acá lo que se hace es calcular el tipo de cambio real, que mide el costo de una canasta de bienes extranjeros en términos de un costo de una canasta local, ponderando el comercio de cada país por los socios comerciales, ¿no? Si Colombia comercia más con Estados Unidos, entonces el componente de peso colombiano, dólar, pesa un poco más, y así también se hace con China y con el resto de América Latina. El punto que les quiero expresar acá es que el tipo de cambio real, y dicho sea de paso, acá mientras más alto, es más fuerte el tipo de cambio, ¿no? Que es al revés de cómo nosotros lo miramos normalmente, ¿no? Si el peso baja a 2000, eso es más fuerte, ¿no? Pero acá, si sube, está expresado para que sube, es un tipo de cambio más fuerte, ¿no? La depreciación va hacia abajo. El punto con el tipo de cambio real es que, en teoría, debería ser más o menos constante en el largo plazo. ¿Por qué debería ser? Debería ser constante en el largo plazo porque, de lo contrario, existirían oportunidades de arbitraje, ¿no? Uno compra la canasta donde es más barata y la vende donde es más cara, y al final eso más o menos se alinea. En la práctica, eso por supuesto no se cumple, primero porque la canasta de precios al consumidor en Colombia no es la misma que en Perú ni en México, ¿no? Son relativamente diferentes. Hay costos de transporte, hay insumos que son no transables, hay precios que son pegajosos, como llamamos los economistas. Entonces, más o menos esto en la práctica no se cumple a la perfección, pero si uno ve diferencias muy grandes, desalineaciones muy grandes, eso te dice algo, ¿no? Si esto yo lo tiro hacia atrás, se vería, ¿no? que más o menos los tipos de cambio van pegados a la media histórica, ¿no? Como el único que se ve alineado en este momento es el de Perú, ¿no? En Brasil, una depreciación muy fuerte del tipo de cambio real, lo mismo que en Colombia, pero ya empieza a corregir, ¿no? Acá las barras van del percentil 10 al 90, y ahora ya se ve en Brasil y Colombia que están más o menos un poco mejor alineados, y el caso de México sorprende mucho, ¿no? Esto, digamos, es un indicador, sobre todo que nuestros equipos, nuestras mesas de inversión que apuestan en el mercado cambiario, esto lo ven como una señal de que el peso mexicano se va a apreciar hacia adelante, ¿no? Que había un movimiento exagerado y que eso debería revertir en el futuro. En el caso de los desequilibrios externos, siguen elevados en la mayoría de países, sobre todo en Colombia, ¿no? que el año pasado cerró en 6, este año esperamos que mejore un poco. La contracción de la economía más lenta, ¿no? La demanda interna más lenta, eso también hace que haya menos demanda por importaciones, y eso de cierta forma rebalancea un poco, esperamos que se corrija. En Perú sigue elevado también, pero ahí la corrección va más por el tema de los proyectos mineros, a pesar de que los precios son bajos, como les comenté. En Perú los costos de la minería son bastante bajos, son mucho más bajos que en Chile, que es el otro país minero, porque la mano de obra es menos costosa. Perú también tiene energía más barata, entonces eso permite a los proyectos mineros salir adelante, y ahorita en Perú hay un impulso muy potente de la minería que está creciendo a tasas del 30%, ¿no? Y eso está impulsando la economía. Obviamente, si la minería viene bien, hay más también contribución por el lado de las exportaciones. Esto del déficit en cuenta corriente es importante porque las calificadoras de riesgo lo miran con atención, ¿no? Es un indicador de endeudamiento externo, y hay que financiarlo, ¿no? En Colombia, por ejemplo, hay
por el lado del financiamiento, hay un componente importante de inversión de portafolio, ¿no? De dinero que entra a los bonos, a la bolsa, y si eso en algún momento se fuga, van a haber problemas para financiarlo. Y no es tan estable, digamos, como los flujos de inversión extranjera directa, ¿no? Una fábrica simplemente no puede desaparecer. En fin, esta es una medida particular que calculamos en Itaú, ¿no? No es la medida convencional que se ve publicada en los informes de las calificadoras de riesgo. Acá nosotros calculamos la deuda externa neta, excluyendo la deuda en moneda nacional en poder de los no residentes, ¿no? Los no residentes que tienen bonos en pesos colombianos o en pesos mexicanos, eso nosotros lo excluimos.
porque si hay una economía más lenta, debería haber menor presión de demanda. Eso es, la única excepción es Brasil, digamos. En esta coyuntura, obviamente, hay menos espacio para la política monetaria. Los bancos centrales de Chile, Colombia, Perú y México iniciaron un ciclo de alzas de tasa hacia fines del año pasado. En Colombia ha sido más agresivo el ajuste, ¿no? Ya van más de 300 puntos desde que inició, y eso también tiene que ver por lo que les comenté de que la inflación va más alta y las expectativas también han subido, ¿no? Para el Banco Central es muy importante realinear las expectativas de inflación. Y el caso curioso es México, porque México tiene baja inflación, tiene un crecimiento débil, y aún así el Banco Central está subiendo la tasa, ¿no? Eso no hace mucho sentido, porque digamos es una política monetaria que parece ser procíclica, o sea, procíclica, economía débil, tasas más altas, estás exacerbando la desaceleración y en realidad la inflación está baja. El tema en México es que el Banco Central es bastante conservador y la moneda mexicana en este año 2016 ha sido una de las que más ha sufrido en todo el mundo, ¿no? Una de las monedas que más se ha depreciado. En México le tienen hay mucho riesgo por el tema de Donald Trump. Si Donald Trump sale presidente, México va a ser el país más afectado por una serie de motivos. Primero, México tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que se llama el NAFTA, ¿no? Que ha impulsado mucho el desarrollo de las industrias mexicanas desde que se firmó en el 94. Trump, si sale presidente, puede eliminar el NAFTA, o sea, hacer que Estados Unidos se salga sin ni siquiera tener que pasar por el Congreso. Hay una cláusula en el NAFTA que permite a los países invocarla, salirse del NAFTA. Eso sería fatal para la economía mexicana. Segundo, también él ha anunciado que haría mucho más deportaciones, ¿no? Entonces pasarían muchos inmigrantes de Estados Unidos a México. Y lo tercero que ha propuesto Trump es ponerles impuestos a las remesas de dinero que manda la gente en México a sus familiares, ¿no? Y México recibe muchas remesas, es una fuente importante de ingresos. Entonces esos tres factores hacen que el país esté bastante expuesto a una posible presidencia de Trump. La moneda siempre se anticipa, ¿no? Los traders están ahí tratando de apostar las tendencias, y el peso mexicano, cada vez que Trump sale en las encuestas subiendo, se deprecia, ¿no? Y bueno, el Banco Central de México lo que está tratando es tratar de adelantarse, ¿no? Ellos literalmente dicen que la variable clave en este momento para ellos es el tipo de cambio. Si el tipo de cambio se sube de manera muy violenta, eso también puede afectar las expectativas de inflación de mediano plazo, y por eso es que han estado ajustando la política monetaria. También hay menos espacio para la política fiscal, eso es evidente en Colombia también, ¿no? Con la caída de las materias primas, los minerales en Perú, el petróleo en Colombia, la soya en Brasil, o sea, hay menos ingresos y al mismo tiempo hay mucha inercia en el gasto, ¿no? Es muy difícil reducir gastos que en principio son permanentes, pero son reformas que se necesitan, En el caso de Colombia en particular, seguro Alberto les va a comentar más, ¿no? Hay la amenaza del downgrade de las calificadoras de riesgo, ¿no? Si es que hay un downgrade y los premios de riesgo suben, eso obviamente se traduce en costos de endeudamiento más altos para el gobierno, para financiar el déficit y también para las empresas, ¿no? Sería algo malo. ¿No? Y claro, si entre los ingresos y los gastos no alcanza para financiar el presupuesto, la deuda tiene que empezar a subir para financiar. La única excepción en este momento, diría yo, que todos los países están buscando consolidar las finanzas públicas, es Perú. En Perú el presidente nuevo está planteando un impulso fiscal potente, quieren reducir el impuesto al consumo, ¿no? De 18 a 15%, 3 puntos. Además, el próximo año en Perú la tasa de impuesto a la renta para las empresas baja de 28 a 27, y en general el país está siguiendo una política fiscal expansiva. Eso en algún momento, si es que la economía no acompaña, porque la apuesta del gobierno es que bajar los impuestos, hacer que la economía se estimule y al final recaudar más. Pero si eso no acompaña, que también es probable, posiblemente Perú tenga que cambiar la estrategia.
como les comenté, los premios de riesgo subieron mucho, pero luego bajaron a partir de febrero. Se mantienen todavía por encima del promedio de 2012, con diferencias claras entre países, ¿no? México y Perú, que tienen una calificación, tienen la misma calificación de las tres calificadoras. En México los premios están un poco más altos por el tema de Trump, creo que comenté. Y para cerrar, les comento que esperamos una recuperación gradual, ¿no? En Argentina, este año definitivamente con el ajuste que ha tenido, ¿no? la terapia de shock, sí creemos que va a haber una contracción importante de 1.6%, pero el próximo año, 2017, ya con un ambiente de negocios más favorable para la actividad empresarial, con una inflación que se estabiliza un poco, también mejorando los salarios reales de la gente y el acceso de las empresas y el gobierno a los mercados de capital internacional. Después de mucho tiempo, eso debería ayudar a que la economía crezca. Creemos que va a rebotar a 3%. Brasil este año también sigue muy deprimido. En el sector industrial hay mucha desacumulación de inventarios. Se produjo mucho antes, entonces las empresas se quedaron con mucho inventario y eso lo han ido reduciendo con el paso de los trimestres. El dato de la punta, el último dato de producción industrial, de hecho es bueno. Y lo otro, por lo que hay, el factor político también ha ayudado, ¿no? El gobierno brasilero está mostrando un mayor compromiso político para hacer las reformas necesarias. La semana pasada, por ejemplo, mandaron un proyecto de ley al Congreso para evitar que el gasto público crezca cada año más que el tope para el crecimiento del gasto público sería la inflación del año anterior, ¿no? Entonces, eso de cierta manera le pone un tope al crecimiento del gasto público, que en los últimos años ha sido muy inflacionario, ¿no? Y allá, en general, todos los ojos están puestos en la reforma fiscal porque las finanzas públicas se han deteriorado muchísimo, entonces eso ha hecho que el rating de las calificadoras de riesgo baje, ¿no? Ellos ni siquiera tienen grado de inversión ya, y la idea del gobierno nuevo es mejorar las finanzas fiscales, ¿no? También han hecho una reforma de la seguridad social, están aumentando la edad mínima para retirarse, entre otros compromisos, pero la idea es lograr que Brasil tenga finanzas públicas más robustas, una trayectoria de la deuda también más estable, y eso al final hacer que se recupere la calificación del investment grade. El Banco Central también ha ayudado en ese sentido, ¿no? De hecho, el presidente del Banco Central de Brasil en este momento es la persona que lideraba nuestro equipo de Itaú, mi equipo de research, Ilan Goldfein, que es el presidente del Banco Central de Brasil hace un mes. Él ha entrado con digamos, el pie un poco en alto, ¿no? A tratar de frenar las expectativas de inflación y está ayudando también a que haya más confianza, ¿no? Para el próximo año en Brasil esperamos un rebote leve, pero en fin una recuperación. Chile, diría yo, obviamente no es el consenso de las proyecciones de mi equipo, ¿no? Hay especialistas por cada país. Yo a Chile es el país que en realidad le veo lo veo con más pesimismo. Creo que Chile tiene varios factores que se le han juntado negativos, ¿no? Tiene, bueno, los precios de metales es cierto que están estables, pero Chile es muy sensible al cobre, tiene también una consolidación fiscal donde el gobierno está recortando los gastos, eso le resta a la economía, tiene todo el tema de las reformas, ¿no? Como vimos en los gráficos de la confianza empresarial en Chile está increíblemente más deprimida que en cualquier otro país de América Latina, mucho peor que en Brasil o Argentina, y eso pasa por el tema de estas reformas que han complicado la manera en que se hacen negocios en Chile. También tienen algunos temas puntuales como la expiración de un beneficio tributario de la construcción, que este año ha hecho que la construcción vaya mucho más lenta, un tema con una peste en la industria del salmón, ¿no? Entonces se le ha juntado como una tormenta perfecta, y yo creo que de estas proyecciones es la que más tiene un sesgo
a la baja, ¿no? Lo veo con pesimismo. Colombia, como les comenté, el estimado que tiene Itaú para este año es de un crecimiento de 2.3%, mejorando a 2.7% el próximo año. Básicamente acá lo que explica la aceleración es el supuesto que nosotros usamos de un precio del petróleo un poco más firme, no de 50, y también los proyectos de infraestructura, el programa del 4G. En México esperamos mejor actividad industrial en Estados Unidos, ¿no? México depende mucho de la industria en Estados Unidos porque está muy correlacionado, ¿no? Los ciclos son bastante parecidos. Y también debería beneficiarse de la mejora en el margen del precio del petróleo. Y Perú, el impulso en este momento, ¿no? Que es un crecimiento que está por encima del de los demás países, es un impulso que se explica casi absolutamente por proyectos mineros de cobre, ¿no? Proyectos puntuales. Y el próximo año la economía se aceleraría hasta 4%, sí y solo si el nuevo gobierno, que ha mejorado mucho la confianza, tiene un impacto positivo en la inversión privada y la inversión privada se reactiva. En Perú, la inversión privada, al último trimestre en el que hay datos, que es el primer trimestre de este año, se ha contraído por 9 trimestres consecutivos, ¿no? La inversión privada está muy deprimida, pero se ve un repunte muy importante de la confianza empresarial, y eso está bastante correlacionado con la inversión privada, con un rezago de 3 a 6 meses más o menos. Entonces sí pensamos que hay una justificación para que la inversión privada mejore el próximo año y la economía de Perú se acelere marginalmente. Bueno, esto es lo mismo que les expliqué hace un momento, y eso es todo. Muchísimas gracias.